Y continuamos. Okay. La FAO en el 2018 reportó que México se colocó en el lugar número 16 en el mundo respecto a la pesca de alta mar. En relación a otras naciones de América Latina y el Caribe, nuestro país ocupa el tercer lugar en pesca marina. Asimismo, la FAO pronostica que la producción de la pesca y la acuacultura en México crecerá en un 15% hacia el año 2030. Dicho crecimiento será mayoritariamente debido al impulso de la acuacultura, que crecerá alrededor de un 43%. Para ahondar en este tema, tendremos la participación al doctor Diego Esteban Plata Rosado, quien abordará el tema, el panorama a futuro para la pesca y la acuacultura artesanales en nuestro país, aspectos sociales, económicos y sanitarios. El doctor Diego Esteban Plata Rosado se ha desempeñado como director del Campus Veracruz del Colegio de Posgraduados, así como profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados Campus Veracruz. Es miembro del Consejo Nacional Agropecuario y presidente latinoamericano de la Red de Intercambio del Pez Basa en Latinoamérica. Ha realizado un gran número de artículos científicos para revistas indexadas, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y ha dirigido diversas de maestría y doctorado. Muchísimas gracias, doctor, y le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, pues agradecer la invitación, nos hace la CONAPESCA para participar en este foro y agradecer también la asistencia de todos los colegas, todos los compañeros que han aportado mucho al respecto a la pesca y la acuacultura. Voy a tratar de compartir la pantalla, no sé si ahí ya se está compartiendo. Sí, doctor. Sí, perfecto. Bueno, yo lo que le quiero comentar en primer lugar es la importancia socioeconómica de la pesca y la acuacultura en México y cómo se ha desarrollado un poco en el mundo y qué nos depara ahorita en estos momentos en la era post-COVID. Esto porque además hay algunas cosas que han cambiado, se ha comentado respecto al impacto del COVID en la acuacultura y yo tengo algunos datos que ya hemos recabado. Miren, en primer lugar, coincido con todo lo que han comentado los profesores, que México es el segundo importador mundial de tilapia, filete de tilapia congelado y tilapia entera de China, solamente después de Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes con un poder adquisitivo mucho más alto que nosotros, entonces consume mucho más. O sea, no nos comparamos. Pero aparte hay otro dato que quiero aportar, que somos también el segundo importador mundial de filete de basa de Vietnam. Somos muy altos consumidores también, es el principal producto que se consume actualmente en México y se están importando 150,000 toneladas de filete de basa de Vietnam y 150,000 toneladas de tilapia entera y en filete. Lo que genera, en entero, genera más o menos 350,000 toneladas de peces enteros y México está aportando más o menos 1 millón de empleos en Asia y en Vietnam y en China, que los cuales los podemos generar aquí en nuestro país. Otro dato, México tiene un consumo per cápita de 9 kilos al año. Al final del sexenio pasado, la CONAPESCA reportaba que que habíamos pasado de 9 a 12 kilos. Yo he hecho algunos estudios, algunas encuestas. Este número puede variar respecto a a dónde haces tus muestreos, en qué zona, en qué región y en qué época. Entonces, he encontrado hasta de 7.5 kilos per cápita al año, pero la zona metropolitana de la Ciudad de México, el Estado de México, las ciudades industriales alrededor de la Ciudad de México, digamos Puebla, Pachuca, Querétaro y todas las ciudades industriales alrededor, Toluca y Cuernavaca, consumen una vez al año y ese consumo es en Cuaresma y en Semana Santa. El consumo que se reporta en México es en las costas y principalmente en Cuaresma y Semana Santa. O sea, tiene una concentración regional y espacial del consumo de pescado. O sea, México tiene un bajo consumo, uno de los que menos consume pescados y mariscos en el mundo. No obstante, México ahorita vamos a ver su potencial. Y el objetivo de la FAO para el 2030, fíjense, era aumentar al doble el consumo de pescados y mariscos a nivel mundial, es decir, pasar de 18 a 36 kilos. Si México quiere alcanzar el 2030 ese objetivo de la FAO, tendría que cuatriplicar el consumo per cápita de pescados y mariscos al año.
Miren, estos son los precios en la comercialización. Es de diciembre del 2020. En diciembre del 2021, este precio de tilapia, no sé si lo ven, está a 80 pesos. Sigue a 100 el de Basa. Y este de aquí voy a comentar dos impactos del COVID. Uno, en primer lugar, el que estuvo en Semana Santa del 2020, que nos impactó el COVID. El primer impacto fue que, en efecto, como decía el doctor, que hubo una sobredemanda, una sobreoferta de tilapia principalmente porque todas las granjas productoras artesanales en los cuerpos de agua, sobre todo en Chiapas, que Chiapas es el número uno ahorita en producción de tilapia, tiene cuatro cuerpos de agua, tiene Angostura, Chicoacen, Malpaso y Malpasito y Peñitas. Chiapas es el número uno ahorita en producción de tilapia, alrededor de 50,000 toneladas. Hay una sola empresa que produce 30,000. Ese ya es a nivel comercial, no es a nivel artesanal. La mayor producción se concentra para Semana Santa y en el 2020 hubo un impacto porque no hubo turismo, principalmente en Cancún, en el sur del país, en Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz, se estancó un poco la comercialización de tilapia. Pero bueno, ahora nos está impactando el COVID porque no está entrando tilapia ni basa por la cuestión de logística de los contenedores que no están llegando al país. Entonces ha aumentado el precio bastante, considerablemente, lo que significa que este producto es altamente rentable para la producción en el país. Ambos productos se pueden producir. Ahorita más adelante voy a comentar del Basa, tilapia ya comentaron los compañeros que es el principal producto de acuacultura. Rápidamente, ¿qué tenemos por acuacultura? La acuacultura es la producción de cualquier ser vivo en el medio acuático. Y siempre tenemos en mente pues, los principales peces, pero no solo eso, sino también tenemos camarón, bueno, el camarón que ya he contado, la tilapia de diferentes especies, y tenemos otros productos. Aquí tenemos la rana, en México ya se está produciendo en Michoacán, rana toro, algas para consumo humano, para consumo animal y para bioenergéticos, para otro tipo de consumos. México tiene mucha potencial para produccionar micro y macroorganismos. Bueno, aquí vemos la espirulina que se puede producir en México, que es un suplemento alimenticio altamente recomendable y muy caro, ¿no? Tenemos ya los camarones, ya se está produciendo el pulpo maya, el pulpo rojo maya ahí en Yucatán. Producimos ostión en todas las costas, aquí en el norte de Veracruz, en Tamiagua, el tegogolo en Catemaco, hay producciones locales de diferentes especies. En Tabasco ya están produciendo el peje lagarto, muy caro, muy rentable, tiene algunos aspectos técnicos que mejorar, pero ya se está produciendo. Hay otros como la tortuga, la jaiba, tenemos la rana toro. Aquí en Veracruz tenemos una granja de cocodrilos, ya se está produciendo, se aprovecha la carne, se aprovecha la piel, se aprovecha todo. También hay producción de aves, peces de ornato. México es alto potencial en peces de ornato ahí en Morelos, el Estado de México. También México es un puente de comercialización de peces de ornato de Brasil, por ejemplo, llegan a México y de México se van a Estados Unidos, a Canadá, o llegan de Asia. Eh, Hay mucha importación de peces de ornato también asiáticos a México y se distribuyen a otros lados del mundo. Tenemos los peces de consumo, lo que más o menos ya hemos comentado, la tilapia en primer lugar, pero tenemos trucha también en el agua fría, en la alta montaña, carpa en algunos lados y bagre. Hay dos diferentes tipos de acuacultura, principalmente la acuacultura marina, que en México no se ha desarrollado. Nomás hay unas granjas que quisieron poner de cobia en Campeche, porque hay un codo en Campeche, que es muy difícil desarrollarlas en México desde mi punto de vista y mi opinión, porque nos pegan los huracanes. Entonces tenemos que desarrollar tecnologías resistentes a los huracanes, de unas boyas que se sumergen cuando pasa el huracán y luego vuelven a emerger, pero todavía no hay infraestructura, digamos, muy apta para soportar un huracán. Entonces la acuicultura marina todavía está en desarrollo. Hay acuicultura marina en tierra, es decir, agua salada, que es la que realiza Sinaloa y Sonora con el camarón, ¿no? Se puede bombear, etcétera. Y principalmente para la acuacultura artesanal de la que estamos hablando es la acuacultura en agua dulce, o acuacultura tierra adentro, o acuacultura rural, o acuacultura artesanal, etc. Tenemos diferentes tipos de granjas. Este son unos estanques rústicos donde puede haber sin aireación una densidad de 3 organismos, máximo 5 organismos, pero ya no crecen lo suficiente por metro
cuadrado, y si le ponemos un aireador, lo multiplicamos por 5 veces más. Ya podemos tener hasta 10 organismos. Y si pones más aireación, pues tienes más organismos por metro cuadrado, que puede ser altamente productivo. La mayoría de granjas en el país son granjas pequeñas, están en la zona rural, que utilizan estanques de diferente tipo, están los rústicos de tierra, tenemos estos de geomembrana y estos de cemento. Aquí quiero comentar que nosotros estamos proponiendo el desarrollo de la acuacultura en México con el agua de riego agrícola. Estas granjas utilizan el agua de riego para agricultura primero, para acuacultura, y luego se va por gravedad a los cultivos, principalmente en este caso esta granja para caña de azúcar aquí en Veracruz, pero se puede ir para frutales, para maderables, para ganadería, etcétera, ¿no? Hay un doble uso del agua de un solo recurso natural para dos sistemas productivos, que es la acuacultura y luego la agricultura. Lo que comentaban los compañeros, la acuacultura se ha despegado, está creciendo exponencialmente a nivel mundial, esta es la gráfica a nivel mundial, lo que reporta la FAO. La pesca a nivel mundial ya se estabilizó, ya no está creciendo, y con eso nos sentimos contentos. Lo malo es que vaya en decadencia, que puede ser en algunos ecosistemas que están sobrecargados. Estas son gráficas de países como Bangladesh, Vietnam, donde la acuacultura se ha despegado tremendamente. Pero vean esta que me gusta mucho. Esta es la de México. Y esto es reporte no mío, no de Diego Platas. Este es de la Conapesca, el sexenio pasado, del 1990 al 2011. Vean que no despega, no tiene la misma consistencia que tiene a nivel mundial. Tiene una situación errática, incluso sube y baja, no es constante. Y la acuacultura está más o menos un 10% de lo que es la pesca, o sea, no ha despegado. Por algunas razones, y sí coincido con los compañeros, tiene mucho que ver la política pública. Algo el mercado, que es lo que ya está despegando, pero es por el mercado, no es por la política pública. Hubo políticas públicas inconsistentes, etcétera, que no impulsaron la acuacultura. Ahorita ya estamos en otra situación. Miren, México tiene lo doble de superficie marina que terrestre. Tiene 3.6 millones de kilómetros cuadrados de mar, donde hay un potencial tremendo para la acuacultura. Pero lo que yo propongo es esto, mire, México tiene 85 grandes distritos de riego, más o menos 5.5, pero yo creo que estamos llegando a 6 millones de hectáreas de riego, donde pudimos utilizar todo ese potencial de agua dulce, primero para acuacultura y luego para la agricultura, fíjense. Otra vez el ganador pues son el noreste, Sinaloa, Sonora, con los grandes distritos del riego del Valle del Yaqui y Mayo, pero también tenemos en Veracruz dos grandes distritos de riego, uno de 25,000 hectáreas, y en el centro del país, en el norte, en la zona desértica, acá por la laguna, todo eso lo podemos aprovechar. Aparte hay más o menos y reportadas en la CNA 45,000 pequeñas unidades de riegos, que son los pozos profundos. Estas pequeñas unidades de riegos van de 20 hectáreas hasta 100, pero son unidades ya incluso equipadas con electricidad, porque tienen que utilizar la electricidad para las bombas sumergibles, y hay un potencial inmenso ahí también para la acuacultura. Y bueno, tenemos los cuerpos de agua naturales, que son los ríos, las lagunas y esteros. Pero nosotros decimos, ahí se podría seguir utilizando la pesca artesanal con prácticas de manejo sustentable, es decir, recobrar los ecosistemas y no introducir la acuacultura intensiva por la cuestión de impacto ambiental. Lo que podemos hacer es la acuacultura intensiva en tierra, donde ya no hay cuerpos de agua. Los cuerpos de agua que les comenté de Chiapas son de un río, pero son cuerpos de agua natural, perdón, artificiales, ya hechos por el hombre. Aquí en Veracruz tenemos uno con Oaxaca, que es temazcal, que es un potencial inmenso para la producción acuícola y que no está absolutamente para nada aprovechado. Está virgen ahí la presa de Temazcal. Y bueno, Temazcal puede irrigar 70,000 hectáreas de la cuenca de Papalapan, que se pueden utilizar también para acuacultura. Fíjense, nosotros tuvimos la experiencia de visitar a Vietnam, y Vietnam produce 1.7 millones de toneladas de basa, que exporta a 180 países del mundo. Es el principal producto de comercialización mundial y lo produce en 5,000 hectáreas.
en el delta del Mekong, fuimos a la provincia de Can Tho, al sur de Vietnam, y es producción artesanal, es pequeños productores. En China también son pequeños productores agrícolas que aprovechan la acuacultura como su producto. Y ustedes me preguntan, ¿y cuál es la experiencia de allá? ¿Por qué nosotros no lo desarrollamos? Una de las cosas es que estos países tienen muy integrada su cadena productiva. Es decir, el abastecimiento de alevines, de alimentos, todos los insumos son integrados y después la comercialización también es integrada, ¿no? Es un tema tremendo que podemos discutir. Bueno, la acuacultura es una estrategia para la seguridad alimentaria. Estos son unos módulos que hemos desarrollado en zonas suburbanas, aquí en el puerto de Veracruz, pero, puntos de venta de tilapia viva, pero incluso se pueden poner puntos de venta de producción en agricultura urbana y semiurbana y periurbana, como le llamemos. Utilizamos el agua para la acuicultura y luego para el jardín, para producción de hortalizas o reciclado del agua. O sea, no hay en la acuicultura ya hay tecnologías que no hay un gran desperdicio del agua. Porque es otro de los aspectos críticos que nos mencionan siempre otros grupos, ¿no? Dice, es que utilizan mucha agua, desperdician el agua, la contaminan. No, no, ya no. Hay el reciclado del agua, a la purificación, etcétera, los rastros. Ahí me Estamos dice, en, doctor. sí, Ya estamos estamos en en tiempo. tiempo. Sí, Ok, por bueno, favor. el valor agregado es otro y tenemos alguna experiencia en desarrollar grupos de productores artesanales de traspatio con tecnologías para aprendizaje y después pueden brincar a una tecnología de producción semicomercial y más fija con mayor inversión. Y este es el producto que yo considero que va a tener un grandísimo potencial en México, que es el BASA, que no tiene ningún impacto ambiental porque no se reproduce solo, pero puede ser en los lugares donde no hay luz eléctrica, porque no necesita aireación, pero además se puede producir con alimentación producida in situ, porque en la tilapia ahorita utilizamos principalmente alimento balanceado. Bueno, finalmente, bueno, hay muchísimo potencial y yo creo que vamos para adelante. Se puede producir 1 millón de empleos en 6 años en la acuacultura rural. Gracias, doctor.